Esta noche, mientras duermes, tu mente va a cambiar. Sin esfuerzo, sin lucha, sin que tengas que hacer nada consciente. Porque justo antes de quedarte dormido, entras en un estado donde tu mente deja de resistirse. Un estado donde lo que escuchas, lo aceptas. Y si sabes cómo usarlo, puedes reprogramarte desde dentro. Durante años, se ha hablado de la programación neurolingüística como una herramienta poderosa para cambiar hábitos, creencias y emociones. Pero hay un momento específico del día donde todo eso se vuelve mucho más fácil, casi automático. No es cuando estás motivado, no es cuando estás concentrado, es cuando estás a punto de dormirte. En ese instante, tu mente lógica se apaga y el subconsciente abre la puerta. Y ahí es donde ocurre todo. Si esta idea ya empezó a moverte por dentro, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes tu mente y también la forma en que empiezas a cambiarla. Déjale un like a este video para que llegue a más personas que también necesitan escucharlo esta noche. Y cuando termine, o cuéntame en los comentarios una sola cosa. ¿Qué patrón de tu mente te gustaría empezar a transformar desde hoy? Ahora sí, sigamos. Tu mente consciente es como un guardián. Analiza, duda, cuestiona, protege lo que ya conoces. Pero también limita lo que puedes cambiar. Piénsalo por un momento. Gran parte de tu vida no está dirigida, en realidad, por decisiones completamente conscientes. No eliges de manera deliberada cada reacción emocional. No decides, paso a paso, cada pensamiento automático. No construyes conscientemente cada hábito que repites. No te sientas cada mañana a diseñar la forma en que vas a sentirte cuando alguien te ignora, cuando escuchas cierta canción, cuando hueles un perfume antiguo o cuando una palabra toca una herida que ya casi habías olvidado. Y sin embargo, todo eso ocurre. Ocurre rápido. Ocurre antes de que la lógica llegue. Ocurre en una capa más profunda, más antigua y más silenciosa de la mente. Durante el día, suele parecer que la parte consciente lleva el mando. Tomas decisiones, respondes mensajes, trabajas, hablas, resuelves problemas, organizas tareas. Piensas que eres tú, de forma clara y deliberada, quien está conduciendo la experiencia. Pero muchas veces no es así del todo. La mente consciente tiene poder, sí, mucho, pero no gobierna sola. Su función principal no es crearte desde cero en cada instante. Su función es filtrar, evaluar, comparar, vigilar, elegir qué deja pasar y qué rechaza, qué toma en serio y qué descarta, qué considera posible y qué considera absurdo, peligroso o incompatible con la imagen que ya tienes de ti mismo. Por eso la llamamos, aquí, un guardián. Porque protege. Protege la continuidad de tu identidad. Protege lo familiar. Protege la lógica interna con la que vienes funcionando desde hace años. Protege tu manera conocida de interpretar el mundo, incluso cuando esa manera ya no te hace bien. Y ahí aparece una de las paradojas más humanas. Lo que te protege también puede dejarte atrapado. El guardián no solo evita peligros, también impide ciertos cambios, no porque quiera hacerte daño, sino porque cualquier cambio profundo se parece, al principio, a una amenaza para el orden que ya conoce. Si llevas años pensando de una cierta forma, el guardián confía en esa forma. Si llevas años reaccionando igual ante el rechazo, ante el miedo, ante la crítica o ante la incertidumbre, el guardián ya considera ese patrón parte de tu sistema de seguridad. Aunque te duela, aunque te limite, aunque te impida vivir con más calma, debajo de ella está el subconsciente. Ahí viven tus hábitos, tus emociones automáticas y las creencias que repites sin darte cuenta.
Allí no manda tanto la lógica como la repetición. No manda tanto el análisis como la asociación. No manda tanto la intención como el aprendizaje acumulado. Es el lugar donde una experiencia se convierte en reflejo, donde una frase que escuchaste muchas veces termina sintiéndose verdadera, donde un miedo repetido se vuelve costumbre, donde una emoción deja de ser episodio y pasa a ser terreno. Tal vez nadie te dijo explícitamente que no era suficiente, pero bastaron ciertos silencios, con ciertas comparaciones o ciertas ausencias, para que una parte de tu mente aprendiera esa conclusión. Tal vez nadie te ordenó desconfiar, pero bastaron unas cuantas decepciones para que el sistema aprendiera a anticiparse. Tal vez nadie te enseñó una teoría completa sobre el amor, el dinero, el valor personal o el fracaso. Pero tu subconsciente fue reuniendo escenas, tonos, emociones y repeticiones, hasta convertir todo eso en una forma automática de ver el mundo. Y cuando algo se vuelve automático, se vuelve poderoso. Porque ya no necesitas elegirlo, simplemente ocurre. Ocurre cuando alguien te habla de cierto modo, cuando aparece cierta posibilidad, sé cuando te enfrentas a una decisión, cuando estás a punto de arriesgar algo, cuando intentas cambiar un hábito y de pronto una parte de ti parece tirar hacia atrás. Ahí es donde mucha gente se frustra, porque siente algo muy común y muy desconcertante. Yo sé lo que me haría bien, pero no lo hago. Yo entiendo que esto me limita, pero sigo igual. Yo quiero dejar de reaccionar así, pero algo en mí se activa antes. Ese algo no siempre es debilidad, no siempre es falta de disciplina, no siempre es desinterés. A veces es programación, a veces es aprendizaje profundo, a veces es una parte de la mente intentando conservar una estabilidad conocida. ¿Cómo? Y lo más extraño es que puede hacerlo incluso cuando esa estabilidad te hace sufrir. Porque para el subconsciente, lo conocido suele sentirse más seguro que lo nuevo, aunque lo nuevo sea mejor. La programación neurolingüística, o PNL, se basa en algo simple. Si cambias el lenguaje interno, cambias tu experiencia del mundo. Esa idea puede sonar demasiado simple cuando se la escucha rápido, pero si la miras con atención, toca algo real. Tu experiencia no depende solo de lo que pasa, depende también de cómo tu mente lo nombra, lo anticipa, lo organiza y lo interpreta. No es lo mismo decirte otra vez fallé que decirte todavía no aprendí esto del todo. No es lo mismo pensar siempre me pasa lo mismo que pensar tengo un patrón y puedo empezar a verlo. No es lo mismo repetir yo soy así que sospechar por primera vez. Tal vez esto no es esencia, tal vez es hábito. El lenguaje interno no es solo comentario, es arquitectura. Con él ordenas el miedo. Con él amplificas o suavizas una experiencia. Con él conviertes un episodio en identidad o un error en aprendizaje. Con él le das forma a lo que parece posible para ti y a lo que parece fuera de tu alcance. Una persona que se dice durante años que no puede confiar, se empieza a vivir en un mundo donde casi todo parece ambiguo o riesgoso. Una persona que se repite que no es capaz, termina percibiendo dificultad, incluso antes de empezar. Una persona que se narra a sí misma como alguien dañado, incompleto o defectuoso, termina interpretando muchas escenas desde esa herida. No porque el lenguaje cree mágicamente la realidad externa, sino porque moldea la realidad vivida. Y la realidad vivida es el territorio donde ocurren tus emociones, tus decisiones y tu identidad cotidiana. Pero hay un problema. El guardián no deja pasar cualquier cosa. No basta con repetir frases bonitas. No basta con imponer ideas que tu sistema siente como ajenas. No basta con decir, soy fuerte, soy libre,
soy abundante o estoy en paz. Si una parte profunda de ti escucha esas frases como algo rígido, artificial o directamente falso, cuando el lenguaje choca demasiado con la estructura interna, aparece resistencia. Y esa resistencia no siempre hace ruido. A veces solo no deja entrar nada. La mente consciente compara, revisa, contrasta, dice, en silencio, esto no encaja conmigo. Esto no es verdad. Esto no se parece a lo que conozco. Esto no tiene permiso para volverse parte de mí. Y entonces la frase rebota, no transforma, no desciende, no se queda. Por eso tanta gente se cansa de intentar cambiar desde la pura voluntad. Porque quiere sembrar algo nuevo, pero sigue hablándole a una puerta cerrada. No significa que el cambio sea imposible. Significa que el momento, el tono y el estado mental importan muchísimo más de lo que parece. No se trata solo de qué dices. Se trata de desde dónde lo dices y en qué estado lo recibe tu mente. Ahí es donde este tema se vuelve realmente interesante. Porque si existe un momento del día en que el guardián baja un poco la guardia, si existe una franja donde la lógica afloja, la resistencia disminuye y el juicio crítico se debilita, entonces hablarle a tu mente ahí no es lo mismo que hablarle en pleno día. Es como si la puerta no desapareciera, pero quedara entreabierta. Y cuando una puerta está entreabierta, no necesitas empujar igual. No necesitas chocar de frente. No necesitas convencer por fuerza. Solo necesitas saber cómo entrar. Cada noche, sin que lo notes, atraviesas un estado especial, un puente entre estar despierto y estar dormido. Se llama estado hipnagógico. Ahí, las imágenes se vuelven más vivas, los pensamientos más sueltos, y el juicio crítico se debilita. Es como si el guardián se quedara dormido antes que tú. Y por unos minutos, todo lo que entra va directo al subconsciente. Lo extraño es que casi todos han pasado por ahí, muchas veces, cientos de veces, miles de veces quizá. Y aún así, casi nadie se detiene a pensar en ese momento como en un territorio real, como en una franja precisa de la mente, como en una antesala donde las reglas habituales ya no funcionan del todo. Pero el sueño todavía no ha terminado de llegar, porque no es sueño completo, tampoco es vigilia completa, es otra cosa. Una zona blanda, un borde, un umbral. A esa hora, la mente empieza a aflojar la forma rígida con la que sostiene el mundo durante el día. Las ideas ya no están tan alineadas. La lógica no desaparece, pero pierde fuerza. La atención ya no está clavada en una sola dirección. Y algo dentro de ti comienza a flotar. Tal vez lo has sentido sin ponerle nombre. Ese instante en que una imagen aparece casi sola. Una escena rara, breve, a veces absurda. Un rostro, un lugar, una frase suelta, una sensación de estar cayendo, una voz interior que parece más lejana y más profunda al mismo tiempo. Y entonces, si no te despiertas del todo, todo eso se mezcla. El pensamiento se vuelve más líquido, más asociativo, menos vigilado. El día, hasta hace unos minutos, tenía estructura. Había tareas, horarios, nombres, pendientes, mensajes, decisiones. Había una continuidad clara, una identidad más firme, una lógica bastante estable. Pero en este borde algo empieza a ceder, no de forma brusca, no con violencia, de una manera lenta, como una tela que se afloja, como una habitación que pierde contornos a medida que baja la luz. Ese momento es especialmente fascinante porque muestra algo que el día suele esconder, que la mente no es una sola pieza sólida, tiene capas, tiene ritmos, tiene estados,
tiene puertas que no siempre están igual de abiertas. Y una de esas puertas aparece justo antes del sueño. Durante el día, la mente consciente filtra casi todo, clasifica, corrige, interpreta, duda, compara, protege. Es la parte de ti que escucha una idea y enseguida responde: eso no es verdad, eso no encaja conmigo, eso suena raro, eso no me convence, eso no tiene sentido. Ese filtro te ayuda a mantenerte estable, te ayuda a no absorber cualquier cosa, te ayuda a sostener una identidad reconocible. Pero a medida que te acercas al sueño, ese filtro empieza a cansarse, pierde firmeza, se vuelve menos exigente, menos rápido para rechazar, menos rígido para juzgar. No es que desaparezca por completo. Todavía estás allí, todavía escuchas, todavía sientes que eres tú, pero ya no estás igual. Es como si una parte de la mente se hiciera a un lado, solo un poco, lo suficiente como para que lo que entra no choque con la misma dureza que durante el día. Y eso cambia muchísimo la forma en que una idea puede instalarse. Porque una idea no entra solo por su contenido, también entra por el estado mental en que la recibes. Una misma frase escuchada a plena luz del día puede sonar banal, puede generar rechazo, puede hacer que tu parte crítica levante murallas de inmediato. Pero esa misma frase, ahora escuchada cuando ya estás en ese borde, puede sentirse distinta, menos invasiva, más cercana, más permisiva, como si encontrara menos resistencia. Esto no significa que en ese estado te vuelvas ingenuo o indefenso de manera absoluta. No significa que pierdas toda capacidad de distinguir. No significa que cualquier cosa pueda moldearte sin límite. Significa algo más preciso, que la mente se vuelve más permeable, más receptiva, más abierta a lo que no exigiría inmediatamente una pelea. Quizá por eso tantos recuerdos, ideas o comprensiones aparecen justo ahí. No siempre porque nazcan de la nada, a veces porque, por fin, encuentran una forma de entrar. Hay personas que, en ese umbral, sienten que piensan mejor. Otras sienten que imaginan más. Otras recuerdan cosas que durante el día no aparecían. Otras tienen la extraña sensación de que el lenguaje interno ya no viene solo en frases, sino también en imágenes, escenas, símbolos, sensaciones. Y eso importa muchísimo, porque el subconsciente no responde del mismo modo que la mente racional. No escucha solo conceptos, responde a asociaciones, a tonos, a imágenes, a repeticiones, a estados internos, a posibilidades sentidas. Por eso este momento previo al sueño ha fascinado desde hace mucho tiempo a psicólogos, hipnoterapeutas, artistas, místicos y personas obsesionadas con el funcionamiento profundo de la mente. No porque sea mágico, sino porque es uno de esos raros lugares donde la conciencia parece ablandarse sin romperse. Todavía no te has ido del todo, pero ya no estás agarrado con la misma fuerza. Eso vuelve a este estado especialmente delicado y, al mismo tiempo, especialmente fértil. Fértil para imágenes, fértil para emociones, fértil para asociaciones nuevas, fértil para que una idea se deslice sin necesidad de vencer una muralla. Durante el día, cuando alguien intenta cambiar algo en ti de forma directa, tu mente suele resistirse, no porque quiera sabotearte, porque está haciendo su trabajo, está defendiendo continuidad, está diciendo: esto ya lo conozco, esto no, esto me sirve, esto me amenaza, sí, esto me representa, esto no. Pero en el umbral hipnagógico esa defensa afloja, y cuando afloja, la relación con lo que escuchas cambia. Las palabras ya no son solo palabras, empiezan a tener textura, a caer distinto, a resonar más abajo. Una sugerencia suave no se siente igual. Una imagen guiada no se siente igual.
Una frase repetida con calma y sin presión no se siente igual. No porque se vuelva automáticamente verdad, sino porque deja de chocar con el mismo muro. Es muy parecido a lo que ocurre en ciertos momentos del cansancio emocional, cuando ya no tienes energía para pelear con todo. Y entonces una frase, o una canción, o una escena, te atraviesan más de lo normal. Pero aquí ocurre de una manera más específica, más neurológica, más ligada al tránsito entre estados de conciencia. Quizá lo más exacto sería decirlo así. En ese borde, la mente se vuelve más sugestiva. No en el sentido vulgar de te manipulan fácil, en el sentido profundo de que responde más a la insinuación que a la confrontación. Eso es clave, porque transforma por completo la manera de hablarle al subconsciente. No sirve empujarlo, no sirve imponerle algo, no sirve agredirlo con órdenes rígidas. En este estado, lo que funciona mejor suele entrar como entra el sueño mismo, sin violencia, sin choque y sin exigencia. Poco a poco, como una idea que se posa en lugar de golpear, como una imagen que se queda flotando, como una posibilidad que el sistema acepta explorar sin sentir que tiene que defenderse de ella. Esa es la verdadera potencia del acceso oculto. No que te vuelvas otra persona en una noche. No que de pronto desaparezcan todos tus patrones. No que un mensaje cambie mágicamente toda tu vida. La potencia está en otra parte, en que, por unos minutos, la arquitectura interna se vuelve menos rígida, y esa menor rigidez cambia la forma en que una semilla mental puede caer. Durante el día, muchas ideas rebotan. De noche, en este borde, algunas empiezan a hundirse un poco más. No siempre las notas. Ese es otro detalle fascinante. No siempre sientes el momento exacto en que algo entró. A veces solo notas después que cierta frase quedó dando vueltas de una manera distinta, que una imagen regresó en otro contexto, que un tono se volvió familiar, que algo empezó a reorganizarse sin tanto esfuerzo consciente. Porque el subconsciente no trabaja como un analista, trabaja más bien como un terreno. Recibe, asocia, relaciona. Deja que algo se repita, y con el tiempo lo vuelve parte del paisaje. Por eso el acceso oculto no es un truco instantáneo, es una puerta. Y una puerta no sirve solo porque exista, sirve por lo que puede empezar a pasar cuando aprendes a atravesarla con el tono correcto. También conviene entender algo importante. Este estado no es raro, no es un privilegio de personas especiales. No es una condición extraña reservada para quienes meditan durante años o viven en una sensibilidad excepcional. Es un tránsito humano normal. Lo cruzas todas las noches, ¿te acuerdes? ¿O no? Lo atraviesas incluso cuando no lo aprovechas, incluso cuando no le pones nombre, incluso cuando caes dormido demasiado rápido para registrarlo con claridad. Está ahí, esperando, como una bisagra cotidiana que casi nadie mira. Y quizá eso sea lo más impresionante, que una de las puertas más interesantes de la mente no esté escondida en un laboratorio, ni en un retiro remoto, ni en una técnica secreta. Está al final de cada día, justo cuando el mundo se apaga, cuando el cuerpo empieza a caer, cuando la atención se afloja, cuando la lógica deja de sujetar todo con la misma fuerza, cuando la identidad diaria se vuelve un poco más porosa. Ahí, en ese borde tan común y tan ignorado. Y si aprendes a reconocerlo, ya no vuelves a mirar ese momento del mismo modo. Deja de ser solo el instante en que te da sueño. Se convierte en una franja mental concreta, en un lugar de tránsito, en un umbral donde el guardián se debilita y la mente profunda escucha distinto. Ese es el acceso oculto.
no porque esté escondido de forma misteriosa, sino porque ocurre todas las noches, y casi nadie se detiene a verlo. Hay una razón por la que este momento importa tanto. No es solo una sensación extraña, no es solo algo poético que ocurre en la oscuridad. No es solo la impresión subjetiva de que tu mente se vuelve más blanda antes de dormir. Hay cambios reales ocurriendo. Cambios en la atención, en el ritmo mental, en la forma en que el cerebro procesa lo que entra, en la relación entre control, percepción, memoria e imaginación. Durante el día, tu mente suele operar en un modo más activo, más orientado hacia afuera, más ocupado por tareas, decisiones, vigilancia, lenguaje y respuesta. Hay un esfuerzo constante por sostener foco, por separar lo importante de lo irrelevante, por mantener coherencia, por seguir una línea, por no perderte dentro de todas las cosas que pasan al mismo tiempo. Eso exige energía y exige control. Pero cuando se acerca el sueño, ese control empieza a cambiar de forma. No desaparece de golpe. No cae como una puerta que se cierra. Se afloja. La mente va dejando atrás, poco a poco, ese tono firme con el que organiza el mundo durante la vigilia. La atención se vuelve menos estrecha, más difusa, más flotante. Las asociaciones se vuelven más libres. Las imágenes internas pueden aparecer con más facilidad. Y el pensamiento deja de sujetarse con la misma rigidez a la lógica lineal del día. En términos muy generales, el cerebro también va entrando en ritmos distintos. Durante la vigilia activa, suelen predominar patrones más ligados al enfoque, al procesamiento deliberado, a la interacción con el entorno. Pero a medida que te acercas al sueño, empiezan a ganar presencia otros ritmos mentales, más lentos, más asociativos, más cercanos al ensueño y a la imaginería interna. Muchas personas han oído hablar de ondas alfa y teta. A veces se habla de ellas de manera exagerada o casi mística. No hace falta irse a eso. Basta con entender algo simple. El cerebro no funciona siempre igual. Tiene modos, tiene estados. Y el momento previo al sueño no se parece al de una conversación intensa, al de una discusión, al de un examen o al de una decisión racional bajo presión. Es otro clima mental. Y cuando cambia el clima mental, cambia también la forma en que una idea es recibida. Eso es fundamental, porque una misma frase, una misma imagen o una misma sugerencia no entran igual en todos los estados de conciencia. Durante el día, tu parte crítica compara enseguida, pone objeciones o busca incoherencias, se defiende, discute, corrige, rechaza. Antes del sueño, en cambio, esa discusión pierde intensidad. No siempre desaparece, pero baja el volumen. Y cuando baja el volumen del juicio, sube la posibilidad de que algo sea recibido de otra manera. No como una orden, no como un argumento que debe ganar una pelea, sino como una impresión, como una forma, como una posibilidad sentida. Ese detalle es enorme, porque el subconsciente no aprende igual que la mente racional. No se convence tanto por demostración lógica. Se deja influir más por repetición, asociación, emoción, contexto y tono. Si una idea llega acompañada de calma, imágenes suaves, repetición estable y poca resistencia interna, tiene más posibilidad de quedarse. No necesariamente porque sea verdad absoluta, sino porque el sistema no la vive como una amenaza que haya que expulsar. También hay algo muy importante relacionado con la memoria. El cerebro no solo percibe el presente, también está todo el tiempo seleccionando qué conservar, qué reforzar y qué dejar caer. Y el periodo que rodea al sueño tiene una relación muy estrecha con ese trabajo. No es casual que muchas cosas se asienten después de dormir.
No es casual que ciertas ideas maduren durante la noche. No es casual que un problema parezca distinto a la mañana siguiente. Mientras tú descansas, el cerebro sigue haciendo tareas. Integra, ordena, reorganiza, asocia, consolida recuerdos, debilita algunos rastros, fortalece otros. Eso no significa que puedas programar cualquier cosa de forma automática con solo escuchar una frase antes de dormir. Sería una promesa exagerada y poco seria. Pero sí significa que el borde del sueño no es un momento neutro. Es un momento especialmente sensible para la impresión, la asociación y la repetición emocional. En otras palabras, lo último que entra en tu mente antes de dormir no desaparece sin más. A veces se queda vibrando. A veces sigue trabajando. A veces se encuentra durante la noche un terreno distinto del que tenía durante el día. ¡Pam! Eso ayuda a entender por qué ciertas personas terminan el día con la mente llena de miedo y al día siguiente despiertan más pesadas, más tensas o más predispuestas a seguir girando sobre lo mismo. No siempre porque la noche haya creado el problema. A veces porque lo dejó sembrado en una profundidad mayor. Del mismo modo, una idea más suave, más cuidadosa, más orientada a la posibilidad, puede empezar a abrir otra clase de huella, no como milagro instantáneo, como dirección. Y aquí conviene ser muy honestos. No se trata de magia mental. No se trata de pensar una frase una vez y despertar transformado. No se trata de manipular el subconsciente como si fuera una máquina obediente. La mente humana no funciona así. Es más compleja, más lenta, más viva, más sensible al contexto, más influida por historia, repetición y estado emocional. Pero precisamente por eso, este momento previo al sueño es valioso, porque combina varias condiciones que rara vez coinciden con tanta claridad en otros momentos del día. Menos filtro, menos defensa, menos rigidez, más imaginería, más permeabilidad, más cercanía entre lenguaje, emoción y memoria. No es casual que muchas tradiciones, incluso sin usar lenguaje científico, hayan intuido desde hace siglos que el instante antes del sueño tiene algo especial. No porque conocieran las ondas cerebrales tal como hoy se describen, sino porque observaban la experiencia humana. Observaban que justo ahí las palabras caen distinto, que los símbolos se sienten más vivos, que una historia contada a esa hora no entra igual que al mediodía, que una oración, una voz, una imagen o una frase repetida pueden dejar una marca más honda. Hoy podemos decirlo con otro lenguaje. La atención cambia, el juicio baja, la actividad mental se reorganiza, la frontera entre pensamiento voluntario e imagen espontánea se vuelve más porosa, y en esa porosidad, la mente profunda escucha mejor cierto tipo de mensajes. No cualquier mensaje. Eso también es importante. No todo sirve. No todo entra igual. No todo debería decirse del mismo modo. El sistema, en este estado, no responde tan bien a lo agresivo, a lo rígido, a lo que exige demasiado o a lo que confronta tu identidad de forma violenta. Responde mejor a otra cosa, a lo indirecto, a lo suave, a lo posible, a lo repetible, a lo que no necesita romper la puerta para cruzarla. Eso explica por qué ciertas sugerencias funcionan mejor si están formuladas como apertura y no como imposición. No, ya no sientes miedo nunca más, sino algo más cercano a puedes empezar a sentir esto de otro modo. No, mañana serás completamente distinto. Sino, una parte de ti ya puede comenzar a reorganizarse. La diferencia parece sutil, pero para el subconsciente no lo es, porque lo rígido activa defensa. Lo posible abre espacio. Hay también un componente emocional que no puede ignorarse. La mente recuerda mejor lo que viene cargado de emoción, imagen o significado.
no lo que suena vacío, no lo que se repite de forma mecánica sin tocar nada. Por eso no basta con afirmaciones repetidas, como si fueran ruido de fondo. La mente profunda responde mejor cuando algo tiene tono, atmósfera, sensación de verdad, posibilidad de ser habitado. En ese borde del sueño, una frase no entra sola. Entra con música interna, con respiración, con cansancio, con la textura de la noche, con el estado del cuerpo, no es con lo que vienes cargando del día. Todo eso forma parte del mensaje. Todo eso le dice al sistema cómo recibirlo. Y esa es una de las razones por las que la misma sugerencia puede no producir nada en un contexto y en otro dejar una huella muy distinta. No solo importa la frase, importa el estado. En cierto sentido, antes de dormir, la mente se vuelve más sensible al tono del mundo interior, menos ocupada por el afuera, más tocada por lo que le dices, más disponible para dejar entrar una semilla. No siempre germina enseguida, no siempre notas el cambio de inmediato, pero queda, a veces como una imagen, a veces como una frase que vuelve durante el día, a veces como una sensación nueva, pequeña, difícil de nombrar, pero real. Por eso el valor de este momento no está en producir transformación instantánea, está en facilitar una entrada distinta. El día convence, la noche insinúa, el día confronta, la noche siembra. Y muchas veces lo que no pudo imponerse por fuerza durante horas, encuentra por fin un camino más suave justo cuando la mente deja de resistirse con tanta dureza. Tal vez ahí esté la parte más seria y más interesante de todo esto. No en vender la fantasía de control total sobre el subconsciente, sino en comprender que los estados mentales modifican profundamente la forma en que aprendes, integras y te dejas influir. Y el umbral previo al sueño es uno de esos estados privilegiados, no porque sea mágico, porque es biológicamente especial, psicológicamente poroso y subjetivamente muy distinto de la vigilia ordinaria. Una puerta rara, cotidiana, silenciosa y sin embargo decisiva. Pero no todo lo que escuchas se queda. El subconsciente tiene su propio idioma. No responde bien a órdenes rígidas, ni a frases negativas, ni a tengo que o debo. Responde a lo que imagina, a lo que siente, a lo que parece posible. Por eso, frases como estoy empezando a sentirme más tranquilo o cada día es un poco más fácil funcionan mejor que intentar forzarte, porque no generan resistencia, se deslizan. Esto es más importante de lo que parece, porque durante mucho tiempo, muchísima gente intentó cambiar su mente, hablándole como si la mente fuera una máquina obediente, como si bastara con repetir una orden para que el sistema entero se reorganizara, como si el subconsciente respondiera al mismo tono que una lista de tareas o que una instrucción racional en pleno día. Pero no funciona así. La mente profunda no se deja mover fácilmente por la exigencia, no se transforma mejor bajo amenaza, no integra con suavidad lo que se le impone de forma brusca. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más rígida es una orden, más rápido aparece una resistencia silenciosa. No siempre como discusión consciente, a veces como indiferencia, como rechazo, como esa sensación íntima de que la frase no entró, de que rebotó, de que se quedó apenas en la superficie. Eso pasa porque el subconsciente no trabaja principalmente con lógica argumentativa. Trabaja con repetición, con asociación, con emoción, con imagen, con tono, con posibilidad sentida. No le importa tanto si una frase suena correcta desde afuera. Le importa si puede alojarla, si esa frase encuentra un lugar interno donde no tenga que pelear para existir. Por eso las palabras importan, sí.
pero importa todavía más la forma en que esas palabras llegan. No es lo mismo decirte, tengo que dejar de estar mal, que permitir una frase como, puedo empezar a sentir esto de otra manera. No es lo mismo repetirte, no quiero sentir miedo, que abrir la posibilidad de algo más suave. Una parte de mí puede empezar a sentirse más segura. No es lo mismo imponer, ya no voy a pensar así, que deslizar. Tal vez ya no necesito seguir creyendo esto con la misma fuerza. La diferencia parece pequeña, no lo es. Porque una orden rígida activa evaluación, comparación, choque. Una parte de ti escucha esa frase y responde enseguida. No es verdad. No puedo. No me sale. No siento eso. En cambio, una formulación más abierta no exige obediencia inmediata. Invita, sugiere, ofrece dirección sin obligar al sistema a defenderse. Y eso cambia completamente el tipo de recepción. Es casi como hablarle a un animal asustado. Si intentas empujarlo, se endurece. Si lo arrinconas, se agita. Si le das órdenes demasiado duras, no confía. Pero si bajas el tono, si no amenazas, si permites cercanía sin invasión, algo en ese sistema empieza, poco a poco, a no defenderse tanto. El subconsciente se parece más a eso que a una pizarra donde escribes mandatos. Por eso responde mejor a lo que imagina. La imagen tiene un poder especial porque no entra como debate. Entra como experiencia incipiente, como una escena, como una posibilidad casi vivida. Si alguien te dice, relájate ahora mismo, una parte de ti puede tensarse incluso más. Pero si alguien sugiere una imagen lenta, una habitación en penumbra, una sensación de peso cayendo suavemente sobre la cama, el cuerpo empieza a responder antes de que la lógica tenga algo que objetar. Eso no es manipulación mágica. Es el modo en que la mente organiza la experiencia. Las imágenes atraviesan diferente. No piden permiso del mismo modo que una orden directa. También responde a lo que siente. Una frase vacía, repetida como un trámite, rara vez deja huella profunda. Pero una frase que llega acompañada de una emoción adecuada, de una respiración más lenta, de cierta calma, de cierta disposición interior, entra de otra manera. Por eso el tono importa tanto. Por eso la música importa. Por eso el momento importa. Por eso la voz importa. No solo importa lo que dices, importa desde qué estado lo recibes. Tu mente profunda aprende mejor cuando algo se siente lo bastante seguro como para no despertar defensa y lo bastante significativo como para no desvanecerse enseguida. Ese equilibrio es delicado, demasiado débil y no deja huella, demasiado agresivo y activa rechazo. Por eso las frases más eficaces suelen ser sencillas, abiertas y progresivas. No prometen una transformación total en una noche. No exigen una identidad completamente nueva. No fuerzan, acompañan. Estoy empezando. Cada día, poco a poco, una parte de mí. Es posible. Puedo aprender. Ese tipo de lenguaje tiene una virtud enorme. No humilla al sistema por no haber llegado todavía. Lo invita a moverse. Y cuando una mente lleva años funcionando con miedo, exigencia o rigidez, la invitación regula más que la imposición. Hay algo más. El subconsciente tampoco responde bien a frases negativas. No porque no entienda la palabra no, sino porque, muchas veces, para representar una instrucción negativa, primero tiene que activar justamente aquello que quieres evitar. Si te dices, no quiero pensar en esto, la mente ya tuvo que traer esto. Si te repites, no quiero sentir miedo, la palabra central sigue siendo miedo. Si dices, no quiero volver a fallar, el sistema vuelve a tocar la experiencia de fallar. Por eso muchas veces funciona mejor hablar en dirección a lo que quieres abrir.
no solo a lo que quieres cerrar. No quiero dejar de estar tan mal, sino quiero aprender a sentir más calma. No quiero dejar de sabotearme, sino quiero empezar a sostenerme mejor. Ese desplazamiento parece sutil, pero orienta distinto la experiencia. Porque la mente necesita una dirección, no solo una prohibición. Necesita un paisaje posible al que moverse, no solo una pared contra la que dejar de chocar. Eso explica por qué muchas afirmaciones tradicionales fracasan. No porque el cambio interior sea falso, sino porque están formuladas de una manera que activa demasiada distancia entre la frase y la experiencia real de la persona. Si alguien que lleva años sintiéndose inseguro repite, "Soy completamente fuerte y seguro en todo momento", es probable que una parte profunda de su sistema responda con ironía o rechazo. No porque no quiera cambiar, porque esa frase le resulta demasiado lejana. Pero si en cambio escucha algo como, "Cada día me resulta un poco más natural sentirme estable", ya no hay choque tan frontal. Hay camino. El subconsciente no necesita perfección. Necesita coherencia suficiente como para empezar a aceptar una nueva posibilidad. Eso también tiene que ver con el tiempo. La mente profunda no suele cambiar por una sola frase aislada. Cambia por repetición significativa, por insistencia suave, por exposición continuada a un tono, una imagen, una asociación y una dirección. Por eso el lenguaje que funciona no es el que busca impresionar, es el que puede volver, noche tras noche, sin desgastar, sin sonar falso, sin generar una pelea interna nueva cada vez que aparece. Hay frases que parecen más potentes porque son más grandiosas, pero en la profundidad de la mente, muchas veces ocurre lo contrario. Lo grandioso rebota, lo posible entra. Tal vez eso sea una de las claves más finas de todo este proceso. No se trata de hablarle al subconsciente como a un soldado. Se trata de hablarle como a una tierra fértil que necesita una semilla adecuada. No tiras una piedra esperando que florezca. Dejas caer algo que pueda quedarse. Algo que no lo obligue a cerrarse. Algo que no lo haga sentir invadido. Y ahí las metáforas empiezan a volverse especialmente valiosas. Una metáfora no discute, no entra a convencerte por fuerza, no te dice brutalmente, "Tú eres esto", o "Tienes que hacer aquello". Te muestra una imagen y deja que algo en ti complete el resto. Esa es una de las razones por las que el subconsciente responde tan bien a historias, a símbolos y a frases abiertas. Porque no siente que deba pelear con ellas. Las explora, las prueba, las deja flotar. A veces las adopta sin darse cuenta. Una frase directa puede activar juicio. Una metáfora puede activar imaginación. Y la imaginación tiene acceso a capas que la orden no toca con la misma facilidad. Piensa en la diferencia entre escuchar. Tienes que confiar más. Y escuchar algo como, hay partes de ti que todavía aprenden a soltar el peso que cargaron demasiado tiempo. La primera frase puede sonar a presión. La segunda abre una imagen. Y con la imagen abre un proceso. No te obliga, no te acusa, no te exige haber llegado. Solo insinúa que algo ya puede estar empezando a moverse. Eso es exactamente el tipo de lenguaje que, antes de dormir, encuentra menos resistencia, porque acompaña el estado, no lucha contra él. Cuando ya estás entrando en ese borde hipnagógico, tu mente no quiere una conferencia, no quiere una pelea, o no quiere una corrección severa. Quiere algo más parecido al sueño mismo, algo que caiga suavemente, algo que no interrumpa, algo que no te ponga en guardia. Por eso el mejor lenguaje para el subconsciente suele sonar más a sugerencia que a mandato, más a descubrimiento que a imposición, más a posibilidad que a sentencia. No dice,
Desde mañana serás otro. Dice, una parte de ti ya puede empezar a cambiar. No dice, ya no sentirás esto. Dice, puedes empezar a relacionarte distinto con esto. No dice, el problema desaparece ahora. Dice, cada noche, algo puede volverse un poco más liviano. Ese tipo de formulación no solo suena mejor, se aloja mejor. Y cuando una idea se aloja, ya no necesita ser empujada tanto. Empieza a trabajar desde adentro, a veces casi en silencio, a veces lentamente, pero de una forma mucho más orgánica que cualquier orden, gritándole a una mente cansada. Quizá por eso mucha gente fracasa cuando intenta cambiar, hablándose con dureza. Usa el idioma equivocado en el momento equivocado. Quiere mover capas profundas con el tono de una exigencia superficial. Quiere transformar una costumbre de años con una frase que el sistema siente como ajena. Quiere que el subconsciente obedezca, cuando en realidad lo que necesita es sentirse lo bastante seguro como para aflojar. Entender eso cambia por completo el modo en que empiezas a usar este umbral antes del sueño. Ya no se trata de repetir cualquier afirmación. Se trata de aprender a hablar un idioma más cercano al funcionamiento real de tu mente. Un idioma hecho de imágenes, de sensaciones posibles, de dirección suave, de verdad gradual, de frases que no fuerzan, sino que abren. Y justamente, alguien entendió esto con una profundidad extraordinaria. No solo en teoría, en la práctica, en la voz, en la forma en que una historia puede plantar una idea sin que la mente consciente se ponga a defenderse. Milton Erickson entendió algo que muy poca gente comprendió con esa precisión. La mente profunda no cambia mejor cuando la atacas. Cambia mejor cuando deja de defenderse. Erickson fue psiquiatra, hipnoterapeuta y una de las figuras más influyentes en todo lo relacionado con sugestión, trance e influencia indirecta. Pero lo más interesante de su trabajo no fue solo que hipnotizara personas. Lo más interesante fue cómo lo hacía. No imponía. No empujaba. No hablaba como quien da órdenes a una parte defectuosa que tiene que corregirse. Hablaba de otra manera, más suave, más lateral, más parecida al lenguaje de los sueños que al de una discusión racional. Usaba historias, metáforas, pausas, ambigüedades, frases que no encerraban a la mente en una obligación inmediata, sino que la dejaban moverse dentro de una posibilidad. Eso era brillante, porque comprendía algo muy profundo sobre la resistencia. Cuando una persona siente que intentan cambiarla por la fuerza, suele tensarse. A veces por fuera no se nota, pero por dentro aparece un cierre, una defensa, una especie de no. No necesariamente porque no quiera mejorar, sino porque el sistema percibe invasión. Y ante la invasión, se endurece. Erickson evitaba precisamente eso. No iba de frente al guardián. Lo rodeaba, lo dejaba tranquilo. Y mientras el guardián no sentía amenaza, algo más profundo podía escuchar. Ahí está el corazón de su método. No convencer a la parte crítica. Hablarle a la parte que todavía puede reorganizarse sin sentirse atacada. Eso hace que su trabajo encaje de una forma muy especial con este momento previo al sueño. Porque en el umbral hipnagógico, como ya vimos, la mente lógica baja intensidad. La defensa afloja. La interpretación racional sigue ahí, pero menos rígida. Y en ese estado, el lenguaje indirecto se vuelve especialmente fértil. Una historia entra mejor que una orden. Una imagen entra mejor que una consigna. Una posibilidad entra mejor que una exigencia. Piensa en la diferencia entre decir, tienes que dejar de sentir miedo, y decir algo como, a veces,
Cuando una parte de ti empieza a sentirse más segura, descubre que ya no necesita sostener el mismo peso. La primera frase activa comparación inmediata. La mente responde, no puedo, no es verdad, no me sale, sigo sintiendo miedo. La segunda no exige respuesta, no obliga, no acusa, solo abre una escena, y en esa escena el sistema puede empezar a explorar sin necesidad de pelear. Eso es influencia indirecta, no meter una idea a la fuerza, dejarla caer de un modo que no despierte la misma resistencia. Es una diferencia enorme, y a veces casi invisible. Porque desde afuera puede parecer que solo estás contando una historia, o usando una metáfora bonita, o diciendo algo ambiguo. Pero por dentro está ocurriendo otra cosa. La persona no siente que le están arrancando una defensa. Siente, a veces, sin darse cuenta, que una nueva forma de organizar la experiencia se vuelve imaginable. Y lo imaginable tiene muchísimo poder. Porque gran parte del cambio psicológico no empieza cuando algo ya es real. Empieza cuando algo se vuelve posible en la mente. Mientras una persona no puede imaginarse de otra manera, cualquier intento de cambio choca contra la misma pared. Pero cuando una metáfora, una escena o una frase logran abrir apenas una grieta en esa imposibilidad, el sistema ya no está en el mismo lugar. Tal vez siga con miedo, tal vez siga dudando, tal vez siga sintiendo resistencia. Pero ya apareció una imagen nueva. Y con esa imagen, una dirección distinta. Erickson entendía también que la mente no cambia bien bajo humillación. No cambia bien cuando se la trata como torpe, débil o equivocada. No cambia bien cuando siente que para mejorar debe negar por completo lo que fue. Por eso su lenguaje no luchaba contra el síntoma como si fuera un enemigo absoluto. Muchas veces lo rodeaba con curiosidad, lo reencuadraba, lo trataba como una respuesta aprendida que podía empezar a cumplir otra función. Ese enfoque es muy importante, porque cuando una parte de ti hace algo que no te gusta, la reacción más común es pelearte con ella, querer arrancarla, castigarla, eliminarla. Pero esa violencia no siempre libera. A veces fija más el problema, porque la parte que se siente atacada se defiende más. Erickson, en cambio, parecía decir algo muy diferente. No necesitas humillar a la mente para transformarla. No necesitas hablarle en un idioma que no la obligue a cerrarse. Por eso usaba tantas historias, y no era casual. Una historia permite que escuches sin sentirte señalado de inmediato. No habla frontalmente de ti, pero puede tocar algo tuyo. No te exige contestar, no te pone en examen, no te deja atrapado en la rigidez del «esto soy yo» o «esto me pasa a mí». Te da distancia, y a veces la distancia ayuda más que la confrontación. Si alguien te dice directamente «tu problema es que no sueltas el control», es probable que una parte de ti se proteja. Pero si escuchas una historia sobre alguien que cargó demasiado peso durante demasiado tiempo, y un día descubrió que no todo dependía de su vigilancia, quizá algo en ti entienda lo mismo sin necesidad de sentirse atacado. Ese es el poder de la metáfora. No le habla solo a la razón, le habla al sistema completo, a la emoción, a la memoria, a la imaginación, al subconsciente que reconoce patrones más allá de la argumentación explícita. Y antes de dormir, ese tipo de lenguaje se vuelve todavía más potente, porque la mente ya está entrando en un estado donde las imágenes pesan más, donde la lógica lineal cede un poco y donde el sistema se vuelve más receptivo a lo simbólico. No es casual que tantas veces recuerdes más una historia que una instrucción, más una escena que un consejo, más una metáfora que una frase directa. La historia no entra como combate, entra como experiencia prestada, y el cerebro, en muchos sentidos,
responde a eso con una profundidad sorprendente. También hay algo muy fino en la forma de hablar de Erikson. No cerraba todo, dejaba espacios, ambigüedad, pausas, frases que podían resonar de más de una manera. Eso no era confusión, era inteligencia, porque cuando dejas espacio, la mente del otro participa. No recibe un contenido muerto, lo completa. Y lo que una mente completa por sí misma suele quedarse más hondo que lo que solo le fue impuesto desde afuera. En ese sentido, la mejor sugestión no siempre es la más directa. A veces es la que permite que el sistema diga internamente, esto tiene algo que ver conmigo, sin que nadie lo empuje a admitirlo. Eso es exactamente lo que vuelve tan especial al lenguaje antes de dormir. No necesitas meter una idea a presión. Necesitas dejarla lo bastante viva como para que el subconsciente pueda empezar a trabajar con ella en silencio. Y eso ocurre mejor cuando la idea tiene textura, cuando no es una consigna plana, cuando lleva imagen, emoción, permiso, dirección y una leve apertura. Milton Erickson comprendió que cambiar no siempre significa luchar contra lo que eres. A veces significa permitir que una parte de ti descubra una organización nueva. Eso es mucho más amable y, en muchos casos, mucho más eficaz. Porque el cambio verdadero no siempre entra por la puerta principal. A veces entra por una rendija. A veces lo hace mientras la parte de ti que siempre discute, corrige y protege ya empezó a aflojar. A veces entra en una historia, en una voz, en una imagen, en una frase que no parecía tan importante, y sin embargo se quedó. Quizá por eso el momento antes del sueño es tan poderoso para este tipo de lenguaje. No porque te convierta en alguien sin criterio, sino porque te vuelve menos rígido, menos defensivo, menos exigido por la necesidad de verificarlo todo en el acto. Y cuando eso pasa, una historia bien dicha puede hacer más que una orden repetida 100 veces. Una metáfora bien elegida puede atravesar donde una consigna rígida siempre rebota. Una frase suave puede quedarse trabajando mucho después de que ya estés dormido. En el fondo, eso es lo que entendió Erikson, que la mente profunda escucha mejor cuando no se siente atacada, que cambia mejor cuando no tiene que avergonzarse para hacerlo, y que una idea puede entrar mucho más lejos cuando no exige obediencia inmediata, sino que ofrece una nueva manera de imaginar lo posible. Tu mente profunda no aprende solo por ideas, aprende por asociación. Aprende uniendo cosas, un tono con una emoción, un lugar con una sensación, una canción con una etapa de tu vida, un olor con una persona, una palabra con una herida, un gesto con una promesa. Y una vez que esa unión queda grabada, deja de sentirse como aprendizaje, empieza a sentirse como realidad. Eso explica algo que todos han vivido. Escuchas una melodía y sin pedir permiso, vuelve una época entera. Hueles un perfume y aparece una memoria que no pensabas recordar. Vuelves a una calle y el cuerpo siente algo antes de que la mente entienda qué. Alguien repite un tono de voz que conociste hace años y una parte de ti se contrae o se abre de inmediato. No porque estés razonando, porque tu sistema asoció. Asoció tanto y de manera tan profunda que ya no necesitas pensarlo. Solo ocurre. Eso es un anclaje. Un estímulo que quedó unido a un estado interno. Y cuando el estímulo aparece, el estado tiene más facilidad para volver. A veces ese anclaje te ayuda. Una música que te calma. Una manta que tu cuerpo reconoce como descanso. La voz de alguien que baja tu nivel de alerta apenas la escuchas. La luz tibia de cierta habitación que hace que el pecho se afloje un poco. A veces no. Una hora del día que ya te pone tenso. Una notificación que acelera el corazón. Una palabra que toca vergüenza. Un silencio que recuerda abandono.
Una cama que, en ciertas etapas de la vida, dejó de asociarse con descanso y empezó a asociarse con lucha. Lo importante aquí es entender que el subconsciente está haciendo esto todo el tiempo, aunque no lo notes, aunque no lo llames así, aunque nunca hayas pensado en ello con estas palabras. Tu mente profunda enlaza, relaciona, pega sensaciones a contextos, pega emociones a escenas, pega significado a detalles que, desde afuera, parecen pequeños. Y luego usa esas uniones para orientarse en el mundo. Eso tiene mucho sentido, porque vivir exige rapidez. No podrías analizar desde cero cada situación de tu vida. No podrías negociar conscientemente cada emoción. No podrías deliberar con calma cada vez que oyes un ruido, una frase, una risa o una puerta cerrándose. Así que el sistema hace algo más eficaz. Asocia. Y una vez que asocia, responde. Esto se parece a lo que, en psicología, se estudió hace mucho tiempo con el aprendizaje asociativo. No hace falta volverlo técnico. Basta con entender el principio. Si dos cosas aparecen juntas muchas veces, la mente empieza a tratarlas como si pertenecieran una a la otra. No siempre de forma exacta, no siempre de forma justa, pero sí de forma poderosa. Por eso una persona puede sentirse ansiosa en cierto contexto, incluso cuando racionalmente sabe que no hay peligro, porque una parte de ella ya unió ese contexto con activación, y el cuerpo aprende más rápido de lo que la lógica corrige. Lo mismo ocurre con la calma. Si una persona repite suficientes veces una combinación de tono, respiración, ambiente, palabras y seguridad, su sistema puede empezar a reconocer ese conjunto como un camino de descenso. Eso es lo interesante de este tema antes de dormir. El umbral del sueño no solo vuelve a la mente más receptiva al lenguaje, también la vuelve especialmente sensible a las asociaciones. Porque justo ahí, en ese borde, el sistema está aprendiendo desde un estado muy particular, un estado menos vigilado, más blando, más abierto a que ciertas uniones se registren sin tanto ruido. Si cada noche llegas al sueño acompañado por tensión, prisa, miedo y exigencia, la mente puede empezar a pegar la noche a ese clima. Y entonces el cuerpo aprende, en silencio, que acostarse significa vigilar, que oscurecer significa pensar, que cerrar los ojos significa prepararse para el ruido. Pero si antes del sueño aparece otra combinación, una voz calma, un tono estable, palabras que no exigen, una respiración sin lucha, una sensación de permiso, entonces también puede empezar a grabarse otro camino. No de un día para el otro, no como una magia instantánea, como todo aprendizaje profundo, por repetición, por coherencia, por suavidad suficiente. Aquí está una de las ideas más finas de todo el guión. No se trata solo de decir frases positivas antes de dormir. Se trata de crear una asociación emocional nueva alrededor de ese momento. Que la noche deje de estar unida únicamente a cansancio, exigencia o ruido. Que empiece a enlazarse también con algo más, con alivio, con seguridad, con una dirección interna distinta, con una sensación más amable de ti mismo. Eso es mucho más profundo que repetir una consigna, porque no trabaja solo sobre el contenido mental, trabaja sobre el clima en que ese contenido entra. Y el clima, en el subconsciente, importa tanto como la frase, a veces más. Piensa en lo que pasa con una canción. La canción no cambia, pero si quedó unida a una despedida, se vuelve despedida. Si quedó unida a una etapa luminosa, se vuelve luz. Si quedó unida a alguien que amaste, se vuelve presencia aunque esa persona ya no esté. La mente no guarda solo datos, guarda contextos emocionales. Por eso, antes de dormir, una voz puede volverse más que una voz.
puede volverse señal de descenso. Una frase puede volverse más que una frase. Puede volverse llave. Una secuencia repetida cada noche puede convertirse en más que hábito. Puede volverse terreno. Y eso significa que este momento previo al sueño no solo sirve para sugerir ideas, también sirve para entrenar asociaciones. Asociar la noche con calma. Asociar tu voz interna con menos violencia. Asociar ciertas palabras con amplitud y no con pelea. Asociar el cuerpo tendido con permiso y no con examen. Eso cambia mucho, porque el sistema nervioso responde muchísimo a contexto repetido, no solo a contenido racional. Si cada noche termina con el mismo tipo de cuidado, el mismo tono, la misma cadencia, la misma atmósfera emocional, algo dentro de ti empieza a reconocer una secuencia. Y cuando una secuencia se vuelve reconocible, el cuerpo deja de improvisar tanto, empieza a anticipar. Y anticipar, aquí, puede ser una bendición. Porque durante el día ya anticipas demasiadas cosas que te tensan. Anticipas problemas, respuestas, exigencias, peligros, comparaciones, errores posibles. Todo eso activa. Pero antes de dormir, también puede empezar a existir otra anticipación. La de alivio, la de descenso, la de una voz que no te ataca, la de una sensación que ya no te exige rendimiento, la de un entorno que el cuerpo aprende a reconocer como menos hostil. Eso es un anclaje bien construido, no una palabra mágica, no un truco, una relación repetida entre un estímulo y un estado. Por ejemplo, si cada noche aparece la misma música suave, el mismo tono de voz, el mismo tipo de lenguaje interno, el mismo ritmo pausado, la misma luz baja, el mismo permiso a no resolver nada más, la mente puede empezar a agrupar todo eso. Y con el tiempo, una parte de esa secuencia empieza a llamar a la otra. La música convoca la calma, la voz convoca el descenso, la frase convoca la sensación, el ambiente convoca menos defensa. No porque el sistema sea ingenuo, porque aprende por patrones. Aquí es importante no exagerar. Un anclaje no resuelve una vida entera por sí solo. No borra traumas complejos de una noche a otra. No elimina de forma automática hábitos que llevan años instalados. No sustituye procesos terapéuticos profundos cuando realmente hacen falta. Pero sí puede hacer algo muy valioso. Puede abrir una puerta repetible hacia un estado distinto. Y a veces, eso es exactamente lo que una persona no tenía. No tenía acceso claro a una sensación de seguridad. No tenía una forma confiable de volver a cierto tono interno. No tenía una asociación que ayudara, en vez de perjudicar. No. Entonces toda su vida emocional dependía del azar, de cómo venía el día, de si el cuerpo llegaba más o menos cansado, de si aparecía o no el miedo, de si había o no ruido. Un buen anclaje no controla todo, pero da un camino. Y un camino, cuando la mente está cansada, puede valer muchísimo. También funciona al revés, y por eso conviene verlo con honestidad. Muchísima gente tiene anclajes nocturnos negativos sin saberlo. La cama asociada con insomnio. La hora de la noche asociada con preocupación. El silencio asociado con pensamiento repetitivo. La oscuridad asociada con culpa o con soledad. El cuerpo tendido asociado con vigilancia. Cuando eso ocurre, no basta con querer dormir. El sistema ya aprendió otra cosa, y mientras no lo desaprenda o no construya asociaciones nuevas, seguirá entrando en la noche con cierta memoria corporal del problema. Por eso es tan importante la repetición emocional correcta. No solo pensar distinto, sentir distinto el contexto. Ahí la voz, el ritmo, la música, el ambiente, las palabras y la intención se vuelven parte de un mismo diseño.
no para engañarte, para enseñarle de nuevo al cuerpo y a la mente que ese momento puede significar otra cosa. Y aquí aparece una idea muy poderosa. El subconsciente no solo escucha lo que dices, escucha con qué lo unes. Si una frase llega acompañada de prisa, el sistema aprende prisa. Si llega acompañada de autoexigencia, aprende examen. Si llega acompañada de ternura, aprende otra clase de relación. Si llega acompañada de alivio, el mensaje se pega al alivio. Eso quiere decir que, antes de dormir, la pregunta no es solo ¿qué frase voy a repetir? La pregunta más profunda es otra. ¿Con qué estado voy a unir esta frase? Porque una frase unida a la paz vale mucho más que una frase correcta, dicha desde tensión. Una imagen unida a la calma vale mucho más que una idea brillante, dicha con ansiedad. El subconsciente aprende tono, aprende atmósfera, aprende contexto. Y eso lo vuelve mucho más parecido a un niño pequeño, a un animal sensible o a un cuerpo que recuerda, que a una mente racional haciendo cálculos. No necesita discursos perfectos, necesita consistencia emocional. Si cada noche antes del sueño repites el mismo gesto interior de permiso, la misma dirección amable, la misma asociación entre voz y calma, el sistema empieza a esperar eso. Y lo que el sistema espera, luego lo reconoce más rápido. Así nacen muchos anclajes profundos, no por intensidad explosiva, por repetición suave. Una y otra vez, sin violencia, sin grandilocuencia, sin pedir milagros, solo enseñando al sistema, noche tras noche, aunque ese borde previo al sueño puede estar unido a otra manera de estar contigo. Y cuando una asociación se instala, deja de hacer falta tanto esfuerzo consciente. La puerta empieza a abrirse con menos fricción. El cuerpo reconoce antes, la mente resiste menos, la noche cambia de tono. Tal vez no de golpe, pero cambia. Y lo más interesante es que todo esto prepara el terreno para algo todavía más poderoso. Porque una vez que el sistema aprende a recibir un estímulo unido a un estado distinto, entonces ya no solo puedes asociar, también puedes resignificar. Es decir, tomar algo que antes significaba amenaza, fracaso o límite, y empezar a darle otro lugar dentro de tu experiencia. El subconsciente no reacciona solo a los hechos, reacciona al significado que esos hechos tienen para ti. Y eso cambia todo. Porque muchas veces no es el evento en sí lo que sigue gobernando una emoción años después. Es la interpretación que quedó unida a ese evento. No fue solo una conversación difícil. Tal vez se volvió prueba de que no era suficiente. No fue solo una pérdida. Tal vez se volvió la idea de que no puedes confiar en la vida. No fue solo un error. Tal vez quedó sellado como evidencia de que siempre arruinas lo importante. Y cuando una interpretación se pega así de profundo, deja de sentirse como interpretación. Empieza a sentirse como verdad. Ahí entra el reencuadre. Reencuadrar no significa mentirte. No significa ponerle brillo falso a lo que dolió. No significa fingir que todo estuvo bien. Significa mirar otra vez, desde otro ángulo, con otro marco, con otra posibilidad de sentido. El hecho no cambia. Lo que cambia es el lugar interno desde el que lo sostienes. Y cuando cambia el significado, muchas veces cambia también la emoción. Cambia el cuerpo. Cambia la identidad que se había construido alrededor de eso. Piensa en algo muy simple. Una misma escena puede vivirse como humillación o como aprendizaje, como abandono o como límite sano del otro, como fracaso definitivo o como etapa torpe de un proceso más largo. La escena no cambia. Lo que cambia es el encuadre. Y el encuadre es decisivo porque el subconsciente no guarda la experiencia como un archivo puro.
La guarda ya interpretada, ya sentida, ya unida a una conclusión. Por eso, si quieres transformar una emoción automática, muchas veces no basta con decirle al cuerpo que se calme. Antes hay que preguntarse qué significado sigue sosteniendo esa emoción. ¿Qué cree una parte de ti que está ocurriendo ahí? ¿Qué historia vieja está confirmando? ¿Qué idea sobre ti mismo sigue defendiendo? Tal vez no sientes tanta vergüenza por lo que pasó. Tal vez sientes vergüenza por lo que creíste que eso demostraba sobre ti. Tal vez no duele solo el rechazo. Duele la interpretación de que el rechazo prueba que no mereces ser elegido. Tal vez no pesa solo el error. Pesa la conclusión de que si te equivocas, vales menos. Y ahí el reencuadre se vuelve una herramienta finísima. Porque no intenta borrar la memoria, intenta mover la conclusión. No dice, eso no ocurrió. Dice, tal vez no significaba solo eso. No dice, no dolió. Kodaise, quizá ese dolor no tiene por qué seguir contando la misma historia para siempre. Esto es crucial antes de dormir. Porque en el umbral del sueño, la mente se vuelve más receptiva a nuevas asociaciones, sí, pero también a nuevas interpretaciones. Una frase bien construida, dicha en ese borde, puede empezar a separar cosas que durante años quedaron pegadas. Error y vergüenza, límite y rechazo, pausa y fracaso, sensibilidad y debilidad, cambio y peligro. A veces basta con eso para que una emoción empiece a aflojar un poco, no porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de sostenerse sobre un significado tan rígido. Por ejemplo, una persona puede pasar años viviendo una etapa difícil como prueba de que estuvo perdida. Pero tal vez esa etapa no fue solo pérdida. Tal vez fue supervivencia. Tal vez fue la única manera que tuvo de atravesar algo que todavía no sabía nombrar. Otra persona puede cargar un miedo antiguo como si fuera señal de debilidad. Pero quizá ese miedo fue, en otro momento de la vida, una inteligencia de protección. Algo que el sistema aprendió para sobrevivir. Eso no convierte el miedo en algo ideal, pero cambia su lugar. Ya no es un enemigo vergonzoso, es una respuesta antigua que ahora puede empezar a actualizarse. Esa diferencia importa muchísimo, porque el subconsciente cambia mejor cuando no se siente humillado por lo que alguna vez hizo para cuidarte. Si atacas una respuesta vieja con desprecio, el sistema puede defenderla más. Si la comprendes y la reubicas, se vuelve más fácil soltarla. Eso es reencuadrar con inteligencia, no romantizar el problema. Entender su función pasada para que deje de gobernar el presente con la misma fuerza. También ocurre con la identidad. Muchas personas cargan etiquetas internas como si fueran naturaleza. Siempre fui inseguro. Yo soy ansioso. Yo no sirvo para esto. Yo saboteo todo. Pero tal vez ahí también hace falta un reencuadre. No para negar la experiencia, sino para devolverle movimiento. Tal vez no eres una persona rota. Tal vez aprendiste una forma rota de protegerte. Tal vez no eres incapaz. Tal vez has practicado durante demasiado tiempo una narrativa que reduce lo que puedes ver de ti. Tal vez no eres el que siempre falla. Tal vez vienes mirando ciertos episodios con un lente que borra todo lo demás. El lenguaje cambia la emoción porque cambia el marco, y el marco cambia el marco porque cambia lo que tu sistema considera posible. Si una persona cree que una experiencia demuestra su defecto esencial, se encierra. Si empieza a verla como parte de una etapa, de un aprendizaje, o de una respuesta antigua, se abre un poco. Y a veces un poco de apertura cambia años enteros de inmovilidad. Esto no es solo teoría, pasa todo el tiempo. Una decepción amorosa puede ser vivida como nadie se queda, o como elegí desde una herida que ahora empiezo a entender.
Un error laboral puede significar no sirvo o me faltaba una habilidad que aún puedo aprender. Una infancia difícil puede quedar como algo en mí quedó mal para siempre. O empezar a moverse hacia tuve que adaptarme demasiado pronto y ahora necesito otra forma de vivir. La diferencia entre esos encuadres no es decorativa, es estructural. Porque cada uno abre o cierra futuros distintos. Cada uno organiza emociones distintas. O cada uno enseña al cuerpo una relación distinta con el pasado. Y antes de dormir, cuando la parte crítica afloja, esos encuadres pueden empezar a asentarse de una forma más profunda. No como lección escolar, como verdad posible, como nueva forma de sentir lo que antes parecía fijo. Por eso el reencuadre funciona mejor cuando no es grandilocuente, cuando no intenta imponer una versión perfecta y brillante de tu historia, cuando no borra el dolor, cuando no niega lo difícil. Funciona mejor cuando dice algo como, tal vez esto no significó lo que creí durante tanto tiempo, tal vez esa parte de mí estaba intentando protegerme, tal vez un error no define una identidad. Tal vez puedo recordar esto sin seguir dándole el mismo poder. Ese tal vez es muy importante. No debilita. Abre. La mente profunda muchas veces entra más fácil por una posibilidad humilde que por una afirmación total. No necesita que le cierres toda duda. Necesita que le muestres una puerta. El reencuadre es esa puerta. No obliga a salir, pero deja de parecer que la habitación era la única forma de mundo posible. Y eso vale muchísimo cuando una persona ha vivido años dentro de la misma interpretación de sí misma, la misma herida convertida en identidad, la misma escena convertida en destino, la misma conclusión convertida en carácter. A veces el cambio empieza justo ahí, no cuando logras borrar el pasado, cuando dejas de leerlo siempre igual. Eso también cambia la emoción nocturna, porque de noche vuelven muchas interpretaciones viejas. Vuelve la culpa, vuelve la comparación, vuelve el tono con el que te narras lo vivido. Y si en ese umbral previo al sueño introduces, una y otra vez, un reencuadre más respirable, el sistema empieza a escuchar otra cosa. No solo la vieja sentencia, también una posibilidad distinta de comprender. No cambia en una sola noche, pero se erosiona el relato anterior. Pierde dureza, pierde monopolio, pierde esa apariencia de verdad única. Y cuando un relato pierde monopolio, aparece libertad. No una libertad total, una libertad realista, la de poder empezar a sentir algo distinto frente a la misma memoria. Quizá por eso el reencuadre es tan poderoso antes de dormir. Porque justo ahí, cuando la mente ya no defiende tanto la versión antigua, una nueva lectura puede deslizarse sin tanto choque, como una luz tenue entrando por una cortina. No arrasa con la oscuridad de golpe, pero cambia el tono del cuarto. Y a veces eso es todo lo que hace falta al principio, no una revolución, un nuevo tono. Ese tono puede ser suficiente para que el cuerpo deje de apretar tanto, para que la emoción ya no se sostenga del mismo modo, para que al día siguiente la misma historia no pese exactamente igual. Así trabaja el cambio profundo. No siempre grita, muchas veces reorganiza. Y una de las formas más elegantes de reorganizar es esta: no cambiar el hecho, cambiar el significado. Y ahora llegamos al momento exacto. No al día, no a la teoría, no a la idea general, al instante. Ese instante en que ya estás acostado. La habitación se aquieta, el cuerpo pesa un poco más, la luz dejó de exigirte, y el mundo, por fin, empieza a retirarse. Todavía no estás dormido, pero ya no estás igual que hace unos minutos. Las cosas del día siguen existiendo, sí. Tus pendientes siguen ahí. Tu historia sigue ahí. Tus emociones no desaparecieron mágicamente,
Pero la forma en que todo eso llega a ti empieza a cambiar. Las ideas ya no entran con la misma dureza. El cuerpo ya no responde igual a cada estímulo. La atención ya no está clavada en el afuera. Y algo en tu interior comienza a ceder. Tal vez lo sientas primero en los ojos. Pesan, parpadean distinto, como si ya no quisieran seguir sosteniendo el día. Tal vez lo sientas en la mandíbula, en los hombros, en las manos, en la respiración que, sin que hagas demasiado, se vuelve un poco más lenta, un poco más honda, un poco menos vigilante. O tal vez lo sientas en la mente, que ya no piensa con la misma firmeza, que ya no organiza todo en filas nítidas, que empieza a soltar bordes. Una imagen aparece, se va, vuelve otra. Una frase queda resonando, pero ya no como en plena tarde. Ahora flota. Ahora cae más despacio. Ahora no necesita abrirse paso entre tantas otras cosas. Ese es el borde. No siempre lo notas con claridad, porque has pasado por él toda tu vida, pero está ahí, todas las noches, como una costa silenciosa entre el mundo de la vigilia y el mundo del sueño. Y quizá lo más fascinante de ese borde sea esto: tu mente sigue escuchando, sigue recibiendo, sigue organizando, sigue sintiendo, pero ya no lo hace del mismo modo que durante el día. La lógica pierde un poco de su trono. La imagen gana espacio. La sensación gana espacio. La sugerencia gana espacio. La voz interna deja de sonar tanto como discusión y empieza a parecerse más a una corriente. Por eso este momento es tan delicado y tan valioso. Porque justo aquí, una idea puede dejar de sentirse como una consigna y empezar a sentirse como una dirección. Una frase puede dejar de sonar como esfuerzo y empezar a sonar como permiso. Una imagen puede dejar de ser una ocurrencia y empezar a convertirse en una forma nueva de sentir. Todo depende del tono. Todo depende de cómo llegas. Todo depende de lo que unes a ese momento. Si llegas al borde del sueño cargando prisa, examen, culpa y exigencia, eso también cae hacia adentro. No porque la noche quiera dañarte, sino porque este umbral no discrimina por moral. Recibe lo que traes. Y si llegas con otro tono, si aún con otra respiración, con una voz menos hostil, con una imagen menos dura, con un lenguaje que no te arrincona, eso también empieza a quedarse. Aquí es donde se vuelve evidente algo muy simple. La mente antes de dormir no solo escucha palabras, escucha atmósfera. Escucha la forma en que te hablas. Escucha si la frase viene con lucha o con alivio. Escucha si la noche se parece a una oficina mental o a un territorio de descenso. Escucha si todavía estás peleando con el día o si, aunque sea un poco, empiezas a dejarlo caer. Eso vuelve este momento profundamente sensorial. No basta con una idea correcta. Importa la textura que la acompaña. La oscuridad, la temperatura, en el peso de la sábana, el ritmo de la voz, la repetición serena, la ausencia de apuro, la sensación de que no hace falta resolver nada más esta noche. Todo eso le dice algo al sistema. Le dice, ya no tienes que sostener el mundo con la misma fuerza. Y cuando el sistema escucha eso de verdad, algo cede. No siempre mucho, a veces apenas. Pero incluso ese poco cambia la profundidad con la que una idea puede entrar. Piensa en la diferencia entre 2 noches. En una, te acuestas todavía peleando con el día. Miras la hora. Te exiges dormir rápido. Te repites lo que salió mal. Te prometes que mañana por fin vas a arreglar toda tu vida. El cuerpo quiere bajar. La mente no lo deja. En la otra, no necesariamente todo está resuelto, pero el tono es distinto. No te exiges tanto. No te hablas como enemigo. No le pides al sueño que obedezca una orden. Solo dejas que ciertas palabras,
ciertas imágenes, cierta cadencia, vayan ocupando el espacio que antes llenaba la pelea. Las 2 noches pueden comenzar con cansancio, pero no terminan igual, porque el borde recibe distinto según el clima en que entras a él. Y aquí aparece quizá la imagen más importante de todo este guión. Antes de dormir, no estás construyendo una orden, estás sembrando. Sembrando una idea, sembrando un tono, sembrando una nueva asociación, sembrando una manera distinta de estar contigo cuando el control afloja. Una semilla no grita, no fuerza, no exige brotar en el instante en que toca la tierra. Cae, se queda y trabaja en silencio. Así funciona muchas veces este momento. No transforma todo de golpe, pero deja algo abajo, algo que puede empezar a reorganizarse durante la noche, durante la repetición, durante el descanso, durante esa lenta labor invisible con la que la mente consolida lo que recibe. Por eso el instante antes del sueño tiene algo casi ceremonial, aunque nadie lo nombre así. Es el último lenguaje del día, la última voz que queda resonando, es la última atmósfera que entra antes de que la conciencia cambie de estado, la última forma en que te acompañas antes de desaparecer un rato dentro del sueño. Y eso merece más cuidado del que suele dársele. Porque muchas personas entregan ese momento final a cualquier cosa, a ruido, a tensión, a pantallas, a miedo, a frases viejas, a un diálogo interno que ni siquiera elegirían para alguien que aman. Y luego se sorprenden de despertar con el sistema todavía pesado, todavía cargado, todavía unido a la misma corriente interna. Pero si el último tramo del día cambia, a veces cambia también la forma en que la noche trabaja contigo. No solo sobre ti, contigo. Porque este umbral no es un lugar donde desapareces por completo. Es un lugar donde dejas de sujetar con tanta fuerza. Y justo por eso, la forma en que entras importa. Importa la voz, importa la suavidad, importa no violentar al sistema. Importa no exigir una perfección imposible. Importa no llenar el borde de órdenes rígidas que solo despiertan resistencia. Importa más bien otra cosa. Llegar con una dirección clara y un tono amable. Con una frase que no empuje demasiado. Con una imagen que abra. Con una emoción posible. Con una repetición que no humille. Algo como: cada noche mi mente puede aflojar un poco más. Cada vez me resulta más natural sentir calma aquí. Una parte de mí ya no necesita sostener todo con la misma fuerza. Puedo entrar en el descanso sin pelear conmigo. No como obligación, como invitación. Ese matiz lo cambia todo. Porque en el borde del sueño el sistema ya no quiere ser dirigido como un soldado. Quiere ser acompañado como algo vivo, sensible y cansado, que por fin puede empezar a soltar. Y quizá ahí está el núcleo más poderoso de esta escena. No usas este momento para imponerte una versión nueva de ti. Lo usas para acercarle a tu mente una forma más habitable de lo que ya podría empezar a ser. No dices: mañana seré completamente otro. Eso sería demasiado. Dices algo más humano, más eficaz, más verdadero. Esta noche puedo dejar una semilla distinta. Y cuando la semilla entra en el momento correcto, con el tono correcto, en el terreno correcto, ya no hace falta forzar tanto el cambio. Empieza a ocurrir de una forma menos violenta, más orgánica, más profunda. Por eso el momento exacto antes del sueño no es un detalle menor. Es el instante donde la mente deja de endurecerse, donde el cuerpo empieza a caer, donde el lenguaje puede volverse clima, donde la noche deja de ser solo final del día y se convierte en entrada a otra forma de trabajar contigo. Todo se vuelve más silencioso, más poroso, más receptivo. Y si sabes qué sembrar ahí,
El resto de la noche ya no cae en vacío, cae sobre una dirección. Y aquí aparece la idea más importante de todas. No necesitas pelear con tu mente para cambiarla. Necesitas hablarle cuando por fin deja de resistirse. Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar por completo la manera en que entiendes el cambio interior. Porque mucha gente vive tratando de transformarse a plena luz del día, en medio del ruido, de la exigencia, del cansancio, de la comparación, de la mente crítica y de una identidad que se defiende con fuerza de todo lo que suene demasiado nuevo. Y entonces empuja, se repite órdenes, se exige, se corrige, se promete cosas enormes, se frustra, vuelve a intentarlo, y al no ver cambios rápidos, concluye que su mente es demasiado rígida, demasiado terca o demasiado dañada para cambiar de verdad. Pero tal vez el problema nunca fue la imposibilidad del cambio. Tal vez fue el momento elegido para intentarlo. Tal vez estuviste sembrando siempre en tierra endurecida. No porque hicieras algo mal por falta de inteligencia, sino porque intentabas entrar cuando la puerta estaba cerrada. Intentabas convencer cuando la mente quería defenderse. Intentabas abrir a golpes lo que solo podía abrirse cuando el sistema aflojara un poco. Y cada noche, sin embargo, llega ese instante extraño, ese borde en que la vigilancia baja, en que la identidad diaria se ablanda, en que el guardián se cansa antes que tú, en que la lógica suelta un poco las riendas y el subconsciente escucha de otra manera. Ese es el momento. No para obligarte a ser alguien distinto al amanecer, no para imponer una versión grandiosa de ti que el sistema no puede creer todavía, no para ganar una batalla, sino para sembrar. Sembrar una dirección, sembrar una imagen, sembrar una relación más amable contigo, sembrar una frase que no humille, sembrar un tono que no te ataque, sembrar un significado nuevo en un lugar donde antes solo había repetición vieja. Porque el subconsciente no cambia bien bajo violencia, no aprende mejor bajo amenaza, no florece por humillación. Cambia mejor cuando algo nuevo entra sin tener que destruirlo todo primero. Cuando puede probar otra organización de la experiencia sin sentir que su supervivencia depende de rechazarla. Cuando una posibilidad se vuelve habitable antes de volverse real. Y eso ocurre aquí, en este umbral, en esta franja silenciosa donde el día ya no manda y el sueño todavía no llegó del todo. Por eso la pregunta ya no es solamente ¿qué quieres cambiar? La pregunta más profunda es ¿cuándo y cómo le hablas a la parte de ti que sí puede empezar a cambiar? Porque si llegas a ese borde con guerra, siembra guerra. Si llegas con prisa, siembra tensión. Si llegas con frases que tu sistema siente como invasión, siembra resistencia. Pero si llegas con una voz distinta, con una imagen distinta, con una historia distinta, con una manera distinta de nombrarte, entonces la noche deja de ser solo descanso. Se convierte en reorganización. No una reorganización mágica, una reorganización silenciosa, como hacen casi todas las cosas profundas dentro de la mente. En silencio, sin espectáculo, sin anuncios, sin necesidad de que el cambio grite para ser real. A veces, lo único que una persona necesita no es pensar más sobre sí misma, es dejar de golpearse con el mismo lenguaje cada noche. A veces no necesita encontrar una técnica más dura, necesita encontrar un momento en que el sistema pueda escuchar sin defenderse tanto. A veces no necesita vencer al subconsciente, necesita dejar de hablarle como si fuera un enemigo. Y quizá eso sea lo más transformador de este tema, que el cambio profundo no siempre entra por control. A veces entra por permiso. No por imposición, por repetición amable. No por combate, por siembra.
Tal vez llevas años intentando cambiar tus emociones, tus hábitos o tus creencias desde el lugar equivocado, desde la pelea, desde la prisa, desde la idea de que para transformar algo hay que dominarlo. Pero la mente profunda no siempre se rinde cuando la fuerzas. A veces solo se protege más. En cambio, cuando la alcanzas en ese borde donde ya no está tan armada, donde ya no está tan endurecida por el día, donde por fin puede escuchar sin combatirlo todo, ahí una frase correcta puede hacer más que 100 órdenes gritadas. Ahí una imagen puede quedarse. Ahí una historia puede abrir una puerta. Ahí una nueva forma de nombrarte puede empezar a parecer posible. Y cuando algo empieza a parecer posible, ya no estás en el mismo lugar que antes. Tal vez todavía no cambiaste del todo. Tal vez mañana seguirás sintiendo parte de tus viejos patrones. Tal vez el proceso siga siendo lento. Pero ya sembraste. Y sembrar es distinto de forzar. Lo forzado choca y se agota. Lo sembrado trabaja en silencio. Trabaja mientras duermes. Trabaja en la repetición. Trabaja en las asociaciones nuevas. Trabaja en la manera en que una frase vuelve durante el día con otra textura. Trabaja en la forma en que tu cuerpo empieza a reconocer otro tono como posible. Por eso este instante antes de dormir puede ser mucho más poderoso de lo que parece. No porque te convierta en alguien completamente nuevo en una sola noche, sino porque cada noche te ofrece una oportunidad que el día casi nunca da del mismo modo. La oportunidad de entrar sin pelear, de hablar sin chocar, de sugerir sin invadir, de reordenar sin humillar, de acompañarte sin exigir perfección. Y quizá eso, al final, sea una forma mucho más sabia de entender el cambio. No como una conquista violenta sobre ti mismo, sino como una conversación sostenida con la parte de ti que por fin, en la oscuridad, deja de resistirse con tanta fuerza. Ahí ocurre todo. No en el grito, no en la presión, no en el mandato rígido. En ese instante silencioso donde la mente se afloja y una idea, por fin, puede caer más hondo. Tal vez, después de todo esto, la idea más importante no sea que puedes controlar tu mente. Tal vez la idea más importante sea otra. Que no necesitas seguir tratándola como un territorio enemigo para que algo en ti empiece a cambiar. Porque durante demasiado tiempo, muchas personas han vivido su mundo interior como si fuera una guerra. Una guerra contra pensamientos repetidos, contra hábitos que vuelven, contra emociones que no obedecen, contra viejas frases internas que siguen sonando incluso cuando ya no quieren escucharlas. Y cuanto más pelean, más sienten que la mente se endurece, más sienten que algo dentro de ellas resiste, más creen que cambiar solo puede ocurrir por disciplina brutal, por control absoluto o por una clase de fuerza que casi nadie puede sostener todas las noches. Pero quizá no. Quizá el cambio más hondo no entra por violencia. Quizá entra por repetición suave, por lenguaje preciso, por imágenes que no humillan, por una voz que no exige, por un momento exacto en el que la mente, por fin, deja de cerrarse con tanta fuerza. Y ese momento existe. Llega cada noche. A veces dura poco. A veces pasa tan rápido que apenas lo notas. Pero está ahí. Ese borde en que el día se afloja, el cuerpo se hunde un poco más y el guardián ya no tiene la misma energía para discutir con todo. Ahí no necesitas convencerte a golpes. Ahí no necesitas prometerte una revolución total. Ahí no necesitas convertirte en otra persona antes del amanecer. Solo necesitas dejar una dirección distinta, una semilla, una asociación nueva, una forma menos hostil de hablarte, una posibilidad que el sistema no tenga que rechazar para protegerse. Quizá eso sea lo más importante de entender sobre este momento previo al sueño. No es un truco,
No es una promesa mágica, no es una solución instantánea para todos los dolores de una vida. Es una oportunidad humilde, repetible y profundamente humana. La oportunidad de dejar de entrar en la noche con el mismo lenguaje que te ha herido durante años. Porque la última voz del día importa. Importa el tono en que te despides de ti mismo antes de dormir. Importa si llegas con castigo o con permiso. Importa si la noche se parece a una oficina donde sigues corrigiéndote o a un lugar donde por fin puedes bajar un poco la guardia. Importa si lo último que siembras es miedo, exigencia, culpa o una dirección más respirable. Y tal vez aquí aparezca una verdad muy sencilla, pero muy profunda. No todo lo que repites dentro de ti merece seguir teniendo el mismo poder. Hay frases viejas que no son destino. Hay creencias que no son esencia. Hay emociones automáticas que no son identidad. Hay respuestas que alguna vez fueron protección y que ya no tienen por qué seguir conduciendo tu vida con la misma fuerza. Pero para que algo nuevo pueda empezar a instalarse, a veces no hace falta pelear más. A veces hace falta entrar distinto. Entrar cuando la mente afloja. Entrar con otro idioma. Entrar con una historia que no te condene. Entrar con una imagen que no te humille. Entrar con una frase que no te obligue a fingir una perfección imposible. Algo como, puedo empezar a sentir esto de otra manera. Cada noche me resulta un poco más natural aflojar. Una parte de mí ya no necesita sostener todo con la misma tensión. No tengo que resolver toda mi vida antes de dormir. Ese tipo de lenguaje no pretende dominarte, pretende acompañarte. Y quizá eso sea exactamente lo que la mente profunda necesitaba desde hace tiempo. No otro mandato, no otro juicio, no otra exigencia imposible. Una forma más sabia de ser escuchada y al mismo tiempo de empezar a reorganizarse. Porque el subconsciente no cambia cuando lo humillas. Cambia mejor cuando encuentra una experiencia nueva que puede habitar sin sentirse amenazado. Una experiencia de calma, de repetición amable, de imágenes que abren, de palabras que no pelean con lo que todavía eres, pero que tampoco te condenan a seguir siendo lo mismo para siempre. Y eso transforma incluso la idea de cambio personal. Ya no se trata de arrancarte defectos a la fuerza, se trata de ir dejando, en el lugar correcto y en el momento correcto, los elementos con los que otra versión de ti puede empezar a organizarse. No una versión falsa, no una máscara positiva, una versión más libre de ciertas rigideces, más respirable, más habitable. A veces el cambio empieza así, no con un gran gesto heroico, con una noche distinta, con una frase distinta, con una relación distinta con el silencio. A veces empieza cuando dejas de usar la oscuridad para castigarte y empiezas a usarla para sembrar. Eso no vuelve perfecta la vida, no elimina todas las resistencias, no borra el pasado, no hace desaparecer de inmediato los patrones que tardaron años en formarse. Pero sí cambia una cosa esencial, cambia la dirección. Y cuando cambia la dirección, aunque el camino siga siendo largo, ya no estás exactamente en el mismo lugar. Algo en ti dejó de repetir a ciegas. Algo en ti empezó a escuchar distinto. Algo en ti, quizá por primera vez en mucho tiempo, ya no está entrando a la noche con pura pelea. Tal vez eso sea suficiente para empezar. Y a veces, empezar de verdad ya es muchísimo. Porque no todos los cambios llegan como una ruptura visible. Muchos llegan como una leve reorganización interior, como una frase que se instala, como una emoción que pierde un poco de dureza, como una noche en que la mente sigue pensando, sí, pero ya no te habla con la misma crueldad, como una mañana en que despiertas y algo pesa apenas menos.
Y aunque ese cambio parezca pequeño, puede ser el principio de algo muy hondo, porque el subconsciente trabaja así, por repetición, por asociación, por clima, por pequeñas entradas que terminan moviendo estructuras grandes con el tiempo. Quizá por eso este momento antes de dormir merece más respeto del que suele dársele. No como ritual vacío, no como superstición, como un espacio mental real donde la forma en que te hablas importa más de lo que imaginas. Un espacio donde puedes dejar de reforzar las mismas cadenas y empezar, poco a poco, a sembrar otro paisaje interior. Uno donde la calma no sea una meta imposible, donde el cambio no tenga que entrar a golpes, donde la mente profunda no sea un enemigo, sino una tierra sensible que responde al tono con que la tratas. Y tal vez esta noche, justo antes de dormirte, recuerdes algo simple. No tienes que resolverlo todo. No tienes que convencerte de una versión imposible de ti. No tienes que forzar una transformación perfecta. Solo puedes dejar una semilla mejor que la de ayer. Una frase más amable. Una imagen más abierta. Una dirección más honesta. Una manera distinta de entrar en el silencio. Y a veces, cuando haces eso suficientes noches, la mente empieza a responder. No porque la hayas vencido, porque por fin encontraste cómo hablarle cuando estaba lista para escuchar. Si este viaje te acompañó esta noche, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y seguir por aquí. Cada noche, una idea distinta puede ayudarte a entrar más profundo en ti mismo con menos ruido y más claridad. Y si quieres, deja en los comentarios una sola frase. ¿Qué palabra te gustaría que tu mente escuchara más justo antes de dormir? Mientras duermes, tu mente despierta.